El Centro de Investigaciones Pew, conocido en inglés como Pew Research Center, es un centro de investigaciones que entre sus 9 áreas de trabajo se encuentra la religión y la vida pública, y yo diría que en este rubro en particular, el trabajo que hace el Centro de Investigaciones Pew es el más detallado y confiable. Acaba de publicar estudios sobre una investigación reciente acerca de la fe de los católicos en los Estados Unidos, y los datos que arroja este estudio son verdaderamente perturbadores. Hace unos años, en el último estudio que había conducido el Centro de Investigaciones Pew, habían encontrado que en Estados Unidos el 50% de los católicos no creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, consideran que el pan y el vino consagrados son únicamente símbolos del cuerpo y sangre de Jesús, 50%, es decir, 1 de cada 2. Eso es alarmante porque significaría que cuando vas a misa en Estados Unidos, si tú sí crees en la presencia real, pues la sorpresa es que la persona que está sentada delante de ti en la banca no cree, y la que está sentada detrás de ti tampoco, o el que está a tu izquierda no cree y el que está a tu derecha tampoco, y después el que sigue en la lista creería, pero el que sigue no. La mitad creían, la mitad no creían, según el último estudio que había conducido este centro de investigaciones, pero en el estudio más reciente se revela que el 70%, 69%, de los católicos en Estados Unidos no creen en la presencia real, creen que el pan y el vino son símbolos del cuerpo y sangre de Jesús. Es decir, 7 de cada 10 católicos en Estados Unidos no creen que Jesús está presente en la Eucaristía. Esto es verdaderamente alarmante. Es por un lado obvio y por otro preocupante. ¿Por qué digo que es obvio? Es algo que yo he dicho muchas veces. La fe en la presencia de Jesucristo, no solamente en la Eucaristía, sino en la Santa Misa, por fuerza se expresa con la reverencia o con la falta de la misma. Cómo se conduce la gente dentro de un templo deja ver su fe. La actitud de reverencia dentro de la casa de Dios es la misma actitud que se tiene ante un bebé recién nacido que duerme. El silencio, la cautela, la expectación de cualquiera que entra en una habitación donde un bebé recién nacido duerme son comparables con la verdadera reverencia. Quien conversa en voz alta, quien se muere de risa dentro de la iglesia, claramente no tiene fe en que Dios está presente. La forma de vestir, yo lo he dicho infinidad de veces. Podrá ser el coordinador del catecismo, el presidente del consejo pastoral, el sacristán, cualquiera que se atreve a ir a misa, que se atreve a comulgar, o que incluso es ministro extraordinario de la comunión y que se atreve a distribuir la comunión en pantalones cortos y chanclas de hule, simplemente no cree que Cristo está presente. Aunque me recete de memoria todos los dogmas relacionados con la presencia real, no cree. Cuando vemos esas baterías, esos bongos, guitarras eléctricas detrás del altar, o dentro de la iglesia por completo a fin de cuentas, eso claramente deja ver que no se tiene fe en que Cristo está presente y que tampoco se tiene fe en que lo que se celebra es el sacrificio eucarístico. Porque esos bailecitos, esas baterías, esos bajos eléctricos, nadie los llevaría al Calvario para tocarlos mientras Jesús muere en la cruz. Y lo que celebramos en la Santa Misa es eso. De manera que el que hace todo este show es porque no cree que Cristo está presente. Yo lo he dicho muchas veces y hay quien me ha tachado de ser exagerado. Bueno, estos datos no mienten. Son datos de un instituto sumamente confiable. En Estados Unidos, 7 de cada 10 católicos no creen que Jesús está presente. Eso explica los pantalones cortos, las chanclas, las guitarras eléctricas, los conciertos de rock de jóvenes en pleno altar, los aplausos al coro al final de la misa. Si parecía escandaloso visualizarte dentro de la iglesia y que el que se sienta adelante y el que se sienta detrás no creen, bueno, pues ahora con esta estadística, 7 de 10 no creen. O sea, si tú estás sentado en una banca, el que está enfrente de ti no cree, el que está a tu derecha tampoco y el que está atrás de ti tampoco. Eso sería 75%, pero es muy cercano a este 70%. Dicho de otra forma, te paras a comulgar y los 3 de adelante que comulgaron no creen que Jesús está presente y los 4 que vienen detrás de ti tampoco creen. Ahora, la falta de reverencia es una expresión de esta falta de fe. Pero todas estas personas son herejes. Son herejes porque niegan un dogma de fe, el dogma de la presencia real. Al negar un dogma de fe son herejes. Y siendo herejes se paran a comulgar. Entonces es un serio problema de fe que se expresa en la falta de reverencia,
que explica también por qué en Estados Unidos, bueno, es que yo creo que el 99% de los feligreses se paran a comulgar todas las misas, y las filas para confesarse están casi vacías. Que bueno, hay que reconocer también que la ponen muy complicada tratando de que la gente se confiese por citas entre semana en horarios laborales, pero ese es otro tema. Aunque la realidad es que sí vemos que el 99% de los feligreses se paran a comulgar. Pues claro, ¿qué les preocupa no estar en gracia si no creen que está Jesús presente, si consideran que es simplemente un símbolo? Entonces, ¿cuál es el problema? Pero también todo esto se traduce en la actitud de vida cristiana. Y por eso vemos católicos que pues el aborto ¿qué más da? El matrimonio, que cada quien se case con quien quiere. Dios nos ama a todos, como sea. Por eso vemos católicos que comulgan en Estados Unidos, pero no, que levanten un muro y que expulsen a todos los inmigrantes que están aquí que no tienen papeles. Pero eso sí comulgan. Pues claro, porque no creen. Y ese no creer provoca que no exista un compromiso existencial entre la persona y Dios. Si no creo que está Jesús, ¿cómo voy a entrar en comunión con Él si no creo que está presente? Y si no estoy en comunión con Él, entonces mi religión se convierte simplemente en un conjunto de ideas que quizás sepa de memoria, pero que realmente no creo. Y por eso es que no se traducen en actitudes concretas conforme a la voluntad de Dios. Ahora tal vez alguien diga aquí, bueno, sí, pero gracias a Dios cada vez crece más el número de feligreses latinos que llegan a Estados Unidos, que tienen a sus hijos acá, y la población católica latina en Estados Unidos está creciendo aceleradamente y nosotros somos los que vamos a salvar la fe católica en los Estados Unidos. Bueno, ¿qué crees? La gran sorpresa es que si para los católicos en general en Estados Unidos el 69% no creen en la presencia real, en el caso concreto de los católicos hispanoparlantes en Estados Unidos, el dato es todavía más perturbador. Porque en el caso de los católicos hispanoparlantes, no se trata del 69% que no creen, se trata del 76% que no creen. Es decir, casi 8 de cada 10. O dicho de otra forma, casi 4 de cada 5 católicos hispanoparlantes en Estados Unidos, 4 de cada 5 no creen que Jesús está presente en la Eucaristía. Y bueno, tal vez eso explique también por qué no vemos misas con rock en español, pero vemos misas con cumbias, tocando cumbias ante el Señor que muere en la cruz. Y los datos pueden ser muy granulares. Por ejemplo, en el caso de los hombres, 32 de cada 100 sí creen en la presencia real, 67 de cada 100 no creen. En el caso de las mujeres, ellas creen menos que los hombres, porque 29% sí creen, pero 71% no. Por edades, de los menores de 40 años, 26 de cada 100 creen que Cristo está presente, 74 no. De 40 a 59 años, 27 creen que Cristo está presente, de cada 100, 72 no. Mayores de 60, 38 de cada 100 sí creen, 62 no. ¿Qué tal estudios? Con estudios de preparatoria o menos, 26 de cada 100 sí creen que Cristo está presente, 74% no. Con estudios universitarios, 37 de cada 100 sí creen, 62% no. ¿A qué se debe todo esto? Esa es una muy buena pregunta, y los obispos van a tener que ponerse a trabajar en este sentido, porque esto es verdaderamente alarmante, perturbador, preocupante. Pero estos datos también arrojan algo muy interesante. Entre la gente que no cree, en general, la mitad de los que no creen que Cristo está presente en la Eucaristía, o no conocen o no comprenden la enseñanza de la Iglesia acerca del dogma de la presencia real. Eso significa que si 1 de cada 2 no creen porque no conocen o porque no comprenden, eso se resuelve con catequesis. Que yo no entiendo. El requisito fundamental, y el Código Canónico lo establece, el requisito fundamental para que un niño haga la primera comunión es que tenga claro que el pan y el vino no son símbolos. Entonces yo creo que parte de lo que se tiene que hacer es una buena validación al final del programa catequético para asegurarse de que los niños tienen claro que Jesús está presente. Aunque ve tú a saber, porque si 7 de cada 10 en Estados Unidos no creen que Cristo está presente, eso significa muy probablemente que por ahí anda también entre los catequistas mismos, ¿eh? Es lógico. Cuando ves a los catequistas yendo a misa en pantalones cortos y chanclas, todo tiene que ver.
Tal vez alguien diga es que la iglesia tiene la culpa porque no enseña. Para mí ese tipo de explicaciones son frustrantes porque yo llevo 30 años haciendo esto, enseñando al respecto, y de esos 31 ya, de hecho, 31 ya, 11 fueron en México y 20 han sido en Estados Unidos. Entonces a mí me frustra cuando alguien dice que la iglesia tiene la culpa porque no enseña, porque yo soy parte de la iglesia y porque llevo 20 años dedicado a enseñar esto. Y muchísima gente lleva haciéndolo muchos más años. Pero no sé, a lo mejor en los grupos parroquiales no se enseña bien, en la catequesis no se enseña bien. Yo creo que mucho tiene que ver con eso. En fin, este es un tema más por el cual la Conferencia de Obispos de Estados Unidos se tiene que preocupar. Seguramente que ya les está preocupando, pero también los párrocos, también los sacerdotes, también los catequistas, los directores y maestros de escuelas católicas. Si 7 de cada 10 católicos en Estados Unidos no creen que Cristo está presente, eso significa que 7 de cada 10 católicos son herejes. Eso es grave, muy grave. Es un tema de vida o muerte porque es un tema del cual puede llegar a depender la salvación de una persona. Es enseñanza de la iglesia que la Eucaristía es la fuente y culmen de nuestra vida cristiana, es el eje de nuestra vida, el centro de nuestra vida, el motivo de nuestra vida. Si alguien no cree que Cristo está presente en la Eucaristía, que es el centro, el eje, el motivo de su vida, entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.